Dieste es rápidamente conocido en Europa por la Iglesia de Atlántida. La Iglesia de Atlántida, que es una obra que puede atribuirse prácticamente a él. Él tiene un compromiso personal en la obra por su momento en la relación con el grupo que está financiando esa obra, con apoyo posiblemente de algunos arquitectos amigos, pero es su obra, es su pasión y es su deuda. Durante mucho tiempo endeudó la empresa para hacer eso. Él no cobró personalmente un centavo por su trabajo en Atlántida, lo donó. Y esa obra tiene una calidad por el ladrillo, por la cubierta, por las paredes, por la luz, por muchísimas cosas que inmediatamente, a los pocos años, ya estaba en las revistas norteamericanas y europeas de arquitectura. Sé que papá decía que ahí hizo su primera experiencia como arquitecto, que el arquitecto no era, y decía que no tenía formación de arquitecto, y eso es cierto, aunque creo que él tenía lo fundamental quizás que tenga que tener un arquitecto, que es imaginar el espacio y saberlo diseñar con la genialidad, aunque soy el hijo, tengo que decirlo, con la genialidad que él lo hacía, ¿no? Teniendo en cuenta la escala, las proporciones, qué es lo que se iba a desarrollar ahí, cómo acentuar la importancia de las cosas que se iban a celebrar ahí con el uso de la luz, por ejemplo, y volcó ahí además toda su experiencia como ingeniero, porque yo creo que él proyecta desde el ingeniero que es y no tanto como el arquitecto, volcar ahí todo lo que él en su cabeza estaba concibiendo de formas superficiales, tipo cáscara, que él intuía que se podían hacer con la técnica que estaba pensando y desarrollando. Y ahí también, aparte del ingeniero, ahí diría yo hasta un artista que tiene la sensibilidad de ver las distintas texturas que pueden tener las dos caras que tiene el ladrillo. La relación entre la estética, el diseño estructural y la utilización de los materiales que hace Dieste se conjugan todo en el Cristo Obrero. Él lleva a la cerámica armada hasta la máxima exigencia estructural y además ensaya y experimenta la tecnología, ¿no? Que en realidad es lo relevante. Otra de las cosas relevantes es la técnica constructiva que utiliza Dieste, ¿no? Lo lleva a la experimentación en el Cristo Obrero. O sea, se pudo comprobar a través de las notas del proyecto, de los antecedentes que se encontraron proyectuales en el estudio, se pudo comprobar que había diferencias entre lo proyectual con lo que realmente se ejecutó. Entonces eso también demuestra que en obra se resolvieron muchísimos asuntos estructurales y de diseño. Eso hablando de la parte técnica. Después está la parte ya más personal. Él era un católico practicante, entonces puede llegar a materializar todos los fundamentos del catolicismo en una obra de arquitectura. El manejo de la luz natural que hace Dieste en el templo tiene un pienso muy grande, o sea, tiene para él una importancia muy grande y trabajó todo a través de una iluminación muy tenue, generando espacios de acogida al feligrés, ¿no? O sea, la iluminación general del templo está dada a través de las láminas de ónix, de mármol de ónix, que están en la fachada principal. Desde el coro se ilumina en general la iglesia, ¿ah? Después existe una iluminación cenital que es directa al altar, ¿no? La iluminación cenital, que además hasta la forma que la generó, o sea, es un rosetón que está constructivamente realizado con macetas puestas invertidas en la cubierta, ¿no? O sea, hasta la creatividad para hacerlo, ¿no? Macetas, ¿no? 6 macetas más chicas y una maceta más grande en el centro que generan el rosetón. Después la iluminación de la pared texturada que cierra el presbiterio, también se ilumina desde una pared que inclina
en la fachada posterior, que tiene una iluminación horizontal que ilumina esa pared, que tiene una textura especial del ladrillo. Las paredes laterales, las paredes onduladas, que tienen los vidrios de colores, que no son cualquier vidrio, que él los eligió especialmente, eligió los colores amarillo, el lila, el violeta, eligió determinados colores, se dedicó muchas horas en la obra a elegir dónde iban esos colores para que se generara determinada iluminación en el templo. O sea, todo tuvo un estudio especial y una dedicación por parte de él. La iglesia tiene su sostén por la forma, ¿no? Por el diseño de esas paredes, con esa cubierta, ¿tá? Y el valor es en el conjunto, y el valor es en no solo al llevar la cerámica armada a su máximo diseño estructural, con cálculos que son hasta impensables de poder realizarse hasta el día de hoy, simplemente con un sostén de la forma. En este momento es necesario reposicionar a Dieste. Dieste es un ejemplo uruguayo, eso se hizo en Uruguay, pero esa tecnología se exportó con la empresa Dieste Montañés a Argentina y a Brasil, donde hay muchos ejemplos que calculó o supervisó la empresa Dieste Montañés. O sea, exportamos tecnología en un momento donde a los dos grandes vecinos fuimos capaces de exportarle un sistema constructivo. Dieste es un personaje extraordinario, universal, pero además uruguayo, tan uruguayo como la bandera, el asado de tiras o lo que ustedes quieran, y el mate. O sea, tenemos un uruguayo ejemplar que nos sirve para posicionarnos orgullosamente en el mundo, sentirnos identificados con una obra excepcional, y lo que se busca es que este reconocimiento llegue a su nivel máximo con una declaratoria de Patrimonio Mundial. Patrimonio Mundial es un programa que se crea dentro de una convención internacional en el año 72 de la UNESCO, que busca que los países atiendan sus bienes patrimoniales en forma integral y que requiere que esos sitios tengan un sentido universal. O sea, puede ser muy importante el país, pero tiene que decir algo al mundo, tiene que representar algo para el mundo, y por eso se llama Patrimonio Mundial, y la idea es que el mundo conozca algunas oportunidades de creación de la humanidad o de sitios naturales excepcionales que deben ser conservados porque nos pertenecen a todos, no le pertenecen al Uruguay, sino son tan importantes para la humanidad que le pertenecen al mundo. Y para eso hay unos procedimientos muy complejos, unos requerimientos técnicos muy complejos, para saber que esa obra cumple con los valores universales, que cumple con los criterios de conservación, que tiene organismos detrás de ella que la manejan, que la cuidan, que se abre el turismo, que se abre la educación, que sirve a la investigación, y todo eso hay que ponerlo en una documentación, y es un proceso que dura 2 y hasta 3 años para ser validado. No por la UNESCO sirve como de anfitrión al proceso, sino a 21 países representantes que cambian, son rotativos, de todo el mundo que forma parte de esa convención. Hoy nos enfrentamos a la declaratoria de la obra de Dieste en la lista de Patrimonio Mundial, y entonces aquí hay un proceso que comenzó con la escogencia de aquellos casos representativos. De esos casos representativos, que en principio fueron unos 12, hoy en día son 14, solo 2 tenían declaratoria patrimonial, Atlántida y Durazno, nacional. Y ese es el primer requisito para cualquier inscripción en la lista de Patrimonio Mundial, que haya una declaratoria nacional que protege el sitio. Desde la Intendencia de Canelones estamos trabajando en forma conjunta con la Comisión Nacional de Patrimonio en la elaboración por ahora, lo que es el borrador para el expediente. Hay algo que sí es de destacar, y es que el expediente ante UNESCO, si no va con la Iglesia de Cristo Obrero, no tiene sentido que vaya, porque es real que si bien hay muchas obras que son destacadas y que van a estar en el expediente, ojalá que estén en el expediente, la Iglesia de Cristo Obrero no puede no estar. La Iglesia de Atlántida es la joya de la corona, la proa del barco de la obra de Dieste como Patrimonio Mundial. Sin Atlántida no hay declaratoria de Patrimonio Mundial. O sea, Atlántida es la obra que todo el mundo conoce, además la obra por la que Dieste se hizo conocer, además una obra espectacular que debe tener un reposicionamiento. Durante mucho tiempo no hubo recursos para hacerle reparaciones, todavía la parte urbana
sufre de deficiencias y así no se podía introducir Atlántida al patrimonio mundial. Necesitaba un estudio muy detallado de los deterioros, del problema urbano, del tema del sistema de manejo, quién es quién, cómo se organiza, de su oportunidad turística, cómo se maneja, de sus valores, de entender cómo se hizo, quién la hizo, por qué, más allá de la leyenda urbana que había. Y hubo la oportunidad de presentar esta propuesta a la Getty Foundation. La Getty tiene un programa que se llama Keep It Modern, manténlo moderno, manténlo de mantenerlo y manténlo bien, las dos cosas. Y con ese programa se apostó a solicitar en una presentación de beca, o sea, hay que presentar una documentación y concursar para una beca de recursos. Obtuvimos en el año 16 $150.000 para estudios. No incluía ningún tipo de reparación, no se puede incluir obra, es estudios. Y en ese proceso de estudios se hizo todo lo que había que hacerle a la iglesia. Se hizo estudio de suelos, problemas del agua, se estudiaron los deterioros de los aceros, participó muchísima gente, cerca de 50 profesionales, unos 40 de Uruguay y unos 10 internacionales, españoles, uruguayos, venezolanos, mexicanos, expertos en cada uno en un tema, pero además con mucho apoyo de la Universidad de la República, con la Facultad de Arquitectura e Ingeniería, y muy especialmente la parte de patologías y la parte de investigación de materiales. Se hizo análisis de los componentes de los materiales, las sales, por qué se ponen blancas, por qué se humedece, y de ahí salió una serie de acciones que hay que hacer, más o menos unos 70 proyectos definidos, cuándo, los más importantes, cuánto podrían costar, para comenzar un proceso a largo plazo de posicionamiento. La Intendencia de Canelones, responsable de la parte urbana, con la arquitecta Florio a la cabeza, y un grupo muy importante de profesionales contratados por el proyecto en el tema de paisaje. Se hizo una propuesta urbana. ¿Cómo se protege esa zona? ¿Qué pasa con la ruta 11, la velocidad de los vehículos? ¿Cómo se maneja el frente? ¿Cómo se cierra? Porque hay un tema de que ese espacio delantero, cuando no hay nadie, pues sirve de gente que se queda durmiendo, de gente que hace sus necesidades en el terreno de la iglesia, y una de las preocupaciones del obispado es que se cierre el frente de alguna manera. Entonces un diseño de cierre que marque un borde entre lo público y lo privado, pero que no sea ofensivo para la iglesia. Todo eso está, y el tema son recursos. Los primeros recursos los puso la Comisión de Patrimonio, y el año pasado se reparó completamente la cubierta del templo, que era el punto esencial de trabajo. O sea, protegida la cubierta, todo lo demás puede aguantar, pero si la cubierta entra en daños, ya eso significa daños mayores. La cubierta se trabajó en forma completa, contando con la asesoría y el trabajo responsable y de conocimiento de la empresa Dieste y Montañés, que sigue existiendo. O sea, uno de los temas de si tenemos que reparar un Dieste, busquemos a quien lo sabe reparar. Y la empresa Dieste y Montañés tiene toda la experticia, porque ahí trabajó Dieste, y los que trabajan son los herederos del conocimiento de Dieste. En este trabajo, sobre todo en el estudio de la iglesia y el proyecto Getty, hay socios esenciales. La Universidad de la República por la parte técnica, la Comisión Nacional de la UNESCO, que fungió como órgano administrativo de los recursos, lo cual fue fundamental, pero la Intendencia es el dueño del sitio, o sea, el dueño del territorio, es el que tiene que trabajar con la comunidad. Y la Intendencia, no solamente en este gobierno, en el gobierno anterior, ha sido un socio de primera mano en el rescate de Dieste, con el apoyo del trabajo de sus profesionales, pero también con recursos, o sea, recursos no necesariamente económicos, pero sí apoyo, transporte, movilización, etcétera, etcétera. Y indudablemente tiene que seguir siendo un socio. La Intendencia de Canelones tiene un compromiso con el patrimonio ejemplar. En el año 2005 se forma, en la Intendencia crea la Comisión Honoraria de Patrimonio. Desde ese año se empieza a trabajar un listado de bienes de interés patrimonial, en el cual estaban incluidos ya obras que eran reconocidas de Dieste, las que hasta ese momento conocíamos. En el 2006 se homenajea a la figura de Eladio Dieste en el Día del Patrimonio, y se aprovecha a través del trabajo que se venía haciendo acá en Canelones con patrimonio,
se aprovecha para también homenajearlo. Se organiza junto con el MEC un concurso de fotografía enfocado a la figura de Dieste en el departamento de Canelones. A partir del 2014, concretamente con la primera visita del arquitecto Ciro Caraballo, se trabaja con un objetivo concreto. Él viene a hacer un relevamiento y ver el estado de conservación de las obras y entrega un informe. Ahí se empezó a trabajar de forma más acelerada y comprometida en función del objetivo final, que es la declaración como patrimonio mundial. En el Uruguay pensamos que puede haber unas 180 obras, de las cuales hay conocimiento cierto de unas 100. Es decir, hay una colección muy grande, no todas conservadas. A partir del año 2014, con la devolución del primer informe que el arquitecto Caraballo hace de las obras que visitó, del estado de conservación, la Intendencia se compromete a acompañar en el camino de revalorización, de rescate, de difusión de la obra de Dieste. Se empieza a trabajar con un equipo técnico, se pone énfasis en que los trabajos tienen que ser encarados desde un equipo multidisciplinario, porque acá están comprometidas todas las direcciones, en realidad casi todas las direcciones de la Intendencia. Está, bueno, por un lado el municipio, por supuesto, el municipio de Atlántida, que se comprometió de entrada con el apoyo en todos los proyectos relacionados con Cristo Obrero. La Secretaría de Planificación con el Plan Costa de Oro, y puntualmente en el Plan Costa de Oro con el proyecto especial para Estación Atlántida, donde hoy tenemos un área de amortiguación protegida con medidas cautelares, la Dirección de Gestión Territorial con los proyectos urbanos, gestión ambiental, que tiene que estar también comprometida con el mantenimiento de la zona, la Dirección de Obras con la infraestructura, la Dirección de Turismo con la que trabajamos en todos los proyectos turísticos de ahí, de Costa de Oro y del resto del departamento. El patrimonio es el ancla de la pertenencia, de la identidad local y de la autoestima local. Por lo tanto, trabajar en el patrimonio de cualquier pequeño poblado, de cualquier población, de cualquier bien natural o cultural, estamos apostando al crecimiento de la autoestima nacional y por lo tanto a la sostenibilidad de Uruguay como país y como sociedad estable. Y los medios de comunicación son los principales socios, no solo unos transmisores de noticias, sino unos constructores del discurso. Y yo agradezco estas oportunidades porque son las que permiten esta ampliación del cuerpo social que tiene, apoya y disfruta los bienes patrimoniales. Después el reconocimiento sí que se está haciendo más visible ahora con el tema de la candidatura a posible declaratoria de Patrimonio de la Humanidad. Bueno, desde el punto de vista como hijo y desde el punto de vista de la familia, en primer lugar un orgullo muy grande, sin duda, y la ilusión y la esperanza de que eso se concrete, no solo desde el punto de vista familiar, por supuesto, orgullo como hijo también, pero lo veo una cosa muy importante en primer lugar para el país, ¿no? Como un reconocimiento al país en la persona de alguien que se formó aquí, que estudió, que no tiene otro título que el de ingeniero civil de la Universidad de la República, no hizo ningún posgrado en ningún lado, ni ningún máster, ni ninguna de esas cosas que hoy en día con letras rimbombantes se ponen por delante primero, y logró el desarrollo de una tecnología desde lo local, con mano de obra local, con material
ancestral como el ladrillo, y sabiendo aprovechar, ¿no?, el conocimiento que casi todo el mundo tenía de ese material. El reconocimimiento actual que se le hace a la obra de Dieste es a través de la voluntad de que se quiera declarar Patrimonio de la Humanidad. Desde el 2010 está hecha la inscripción en la lista indicativa de UNESCO. Canelones se ha comprometido con este rescate y revalorización de la figura de Dieste. La arquitectura llegó a su límite de las estrellas, con el uso del vidrio, el metal, las formas locas y con unos problemas de mantenimiento enormes, con muchos edificios que no tienen ni 10 años de construido. En ese momento decimos, a ver, ¿esto es así o hay otra cosa? Y en el mundo empiezan a buscar qué hay y vuelve a conocerse Dieste. En los últimos años se ha incrementado la visita, sobre todo a Atlántida, que es la obra más conocida de arquitectos e ingenieros internacionales. La obra Atlántida estuvo en el MoMA en el 2015 en la exposición de Latinoamérica Construye. En el Museo de Arte de Nueva York estuvo Atlántida, nuevamente vuelve a ponerse a nivel internacional y hoy la obra de Dieste vuelve a ser importante porque es un ejemplo universal de una obra sostenible. Dieste es conocido en todo el mundo y fue conocido a través de la Iglesia de Cristo Obrero apenas terminada la iglesia. El gran reconocimiento creo que se le hizo en el 2006 con el homenaje en el Día del Patrimonio y creo que a raíz de eso empezó a sonar de otra manera Dieste en el país. En el 2015 se hizo un trabajo con apoyo de la Comisión Nacional de la UNESCO y la Comisión de Patrimonio, que fue el programa educativo Dieste. Se trabajó con maestros de primaria y de liceo para identificar qué se necesitaba para poner Dieste en las escuelas. Y de eso salió un CD con todo el material, hay juegos, hay cuentos, hay material educativo del liceo y lo están aplicando muchos maestros. Entonces los niños empiezan a trabajar con Dieste, que era un tema que no estaba a su alcance. Por más que el edificio estuviera ahí, no había material para entenderlo. Ni siquiera los que estamos en el ambiente de arquitectura no estábamos al tanto de la cantidad de obras de Dieste que hay, ni siquiera en nuestro departamento. O sea, pasamos de tener 8, pasamos a tener 20 y pico de obras. Hoy por hoy el ojo, por lo menos a mí, el ojo acostumbrado, me hace que miro para el costado y me encuentro con una obra de Dieste. Es impresionante la cantidad de obras que hay en todo el territorio nacional. Yo creo que la obra de Dieste es una obra reflejo del humanismo. Él tenía un profundo respeto y un profundo amor por la gente, ¿no? Una cosa muy especial. Pero Dieste para mí fue como un padre, digamos, en este momento. Era un tipo más joven, ¿no? De 30 y pico de años, recién recibido, además. Es una de esas personas que por su manera de ser, por su manera de comprender el mundo y el diálogo con la gente, te acompaña durante toda tu vida. Es decir, siempre está presente. Si yo tuviera que definir a Dieste, lo definiría como un ingeniero profundamente humano. Es parte de la marca país también. Debería ser Dieste una marca país también. Realmente es representativo del Uruguay.
Recordá no salir de casa si no es estrictamente necesario. Lavar tus manos con frecuencia durante más de 20 segundos con agua y jabón. Evitar aglomeraciones. Mantener distancia de personas con síntomas. En caso de presentar síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar, secreción nasal o dolor de garganta, consulta primero a tu médico en tu domicilio. En este tiempo estamos para cuidarte. La distancia social y la higiene son las mejores medidas. Juntos podemos. Gobierno de Canelones.